capítulo 4, versículo 1, dice, Pablo le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice 2 Timoteo 4, 1 y 2. ¿Qué tendrá tanto la palabra de Dios para que Pablo le diga a Timoteo, te encarezco, te lo pido, que prediques, pues, en el nombre del Señor, que prediques el Evangelio de Cristo Jesús? Estamos en el mes de agosto, estamos celebrando el mes de la Biblia, y vamos a ver que la palabra de Dios es tan maravillosa, mis amigos, mis hermanos. Toda persona muy leída, estudiada, que logre leer la palabra de Dios, seguramente cambiará su vida. Estoy convencido que así es. Porque podrás haber leído muchos libros de filosofía, por ejemplo, Platón, Sócrates, Aristóteles, Confucio, otros filósofos más. Lees libros de psicología, lees libros de antropología, de geografía, de historia, de conocimiento general, de literatura, pero nunca encontrarás un libro como la palabra de Dios. Es el libro, el bestseller de los bestsellers más leído, el más vendido en todo el mundo, traducido en cientos y miles de lenguas a nivel mundial. Está en celtal, en chole, en tojolabal, en suajili, en otras lenguas del mundo. Es increíble la palabra de Dios. Por eso Pablo descubre el secreto de la palabra de Dios. Por eso le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. A los hijos del tío Jairo, también es la recomendación que es para ustedes también que están viendo en este momento. Que aprenda cómo su padre, cómo estuvo predicando con pasión en un lugar totalmente pagano, donde no quería nada del Evangelio, y él con valor predicó esa región. Entonces, esa enseñanza es para nosotros, pero vamos a entender entonces ahora mismo por qué la palabra de Dios es así, porque es el bestseller de los bestsellers, el más leído de todos los libros. Allá vamos a ver, allá en 2 Timoteo 3:16, dice así, toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí no hay autor, el autor es Dios mismo. Aunque hubieron 40 escritores más o menos que escribieron toda la Biblia, pero todos esos escritores eran como escribanos nada más. El que dictaba era el Espíritu Santo, que dictaba la palabra que Dios decía para que quedara a nosotros. Y hoy está aquí con nosotros esta palabra que es la palabra de Dios. Hay 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, que fueron incluidos en el canon. El canon viene de la palabra griego que significa caña, o medir, también regla, y es la norma de vida de nosotros también. Ahí dice en la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. He ahí donde marca toda la diferencia de los demás libros. Confucio escribió su libro de Confucio. Platón escribió sus ideas, lo puso en un libro. Todos los autores plasmaron sus ideas, pero estos hombres fueron nada más escribanos, y el que dictó, el que inspiró, el que le puso en su cabeza al hombre para que él diga, escribe, como dijeron a Juan, escribe lo que estás viendo, escribe. Pero no fue, Juan fue nada más un escritor, un escribano, pero el que dictó esa palabra es Dios mismo, el Espíritu de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, útil para todo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. He ahí lo maravilloso de Dios. Pero mis amigos, mis hermanos, el que tengas la Biblia en tu casa no tiene mucho sentido. No te ayuda en gran parte. Hay mucha gente que han usado la Biblia como un amuleto. La otra vez iba yo con una persona, un chofer, y llevaba la Biblia, una Biblia pequeña, abierto en su taxi. Y le pregunté por qué hacía eso. Y me dijo, es para que nos cuide. En serio, la Biblia no nos cuida. No es la Biblia que nos cuida. De hecho, la Biblia puedes tenerlo en tu casa, ahí en tu biblioteca. No te va a servir para nada.
Tienes que leerla, tienes que estudiarla, tienes que analizar y sobre todo creer lo que está diciendo ahí. Me acuerdo muy bien cuando yo era muy chamaquito. Me gustaba mucho el entrenamiento de karate. Y yo me compré un libro de karate, los pasos de cómo entrenar y que decía ahí que hay que hacer y todo. Y llevaba mi libro siempre en el brazo y presumía a los niños que yo pues sabía karate. Un día unos niños, ¿sabes karate? Me dijo, claro que sí. Y me empezaron a pegar y me dejaron tirado ahí. Y no que sabes karate. Bueno, sí tengo el libro, pero la verdad no lo practico. Lo mismo pasa con la Biblia. Hay mucha gente que puede tener la Biblia en su casa, pero no la lee, la tiene ahí tirada. No funciona para nada. O hay gente también que lee la Biblia, que sabe muchos versículos, pero no practica lo que dice la Biblia. Solo son oidores, pero no hacedores de la palabra, como dice en Santiago 1:20. Es necesario que practiquemos lo que está escrito en la palabra de Dios para que así la gente pueda entender entonces el cambio que ha hecho en nuestras vidas la palabra de Dios. Charles Spurgeon decía, prediquen la palabra de Dios, prediquen mucho. Solo hablen cuando sea necesario, decía Charles Spurgeon, un gran predicador. Eso quiere decir entonces que la predicación no tiene que ser hablada. A veces se refleja más en nuestras acciones, en la forma de cómo actuamos. Porque la palabra de Dios dice, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruir en justicia. Dice, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Cuando tú ya entendiste el mensaje de Cristo, lo que quiere que tú hagas, entonces empiezas a trabajar, pero no por ti, sino porque es el Espíritu a través de la palabra de Dios, te dice, oye, estás mal lo que estás haciendo. La palabra de Dios es maravillosa en ese asunto. Ahí en Hebreos 4:12 vamos a ver que la palabra de Dios también es viva. Eso es lo que sorprende realmente. Hebreos 4:12. Dice así en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La Biblia es el arma más grande que pudo haberse creado. Ningún arma creada en este mundo te puede tocar tu alma. Un balazo te puede matar, pero nunca tocará tu alma. En cambio, la palabra de Dios llega hasta lo profundo del corazón y del alma y te quiebra. Yo nunca he llorado delante de un mensaje de filosofía. He escuchado grandes conferencistas de filosofía y de antropología, pero nada más es información, pero nunca me ha llegado hasta el fondo del corazón como lo hace la palabra de Dios. Te pregunto a ti, que estás escuchando y que estás viendo a través del Facebook, ¿alguna vez tú has llorado mientras escuchas el mensaje del Evangelio de Cristo? ¿Te ha pasado alguna vez eso? Que escuchas al predicador hablando y ese mensaje te llega a tu corazón como que te quiebra tu corazón, te quiebra y empieza a caer tus lágrimas. ¿Te ha pasado eso? Solo eso puede hacer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Dice que llega hasta el alma, es capaz de penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Ningún otro conocimiento creado por el hombre puede llegar al tanto como la palabra de Dios. Por eso hay mucha gente que veo que antes no quería saber nada del Evangelio, como me pasó a mí. Yo leyendo mucha filosofía, mucho materialismo, mucho comunismo, el socialismo, esa era mi materia favorita. Pero nunca me hizo tanta emoción como la palabra de Dios. Me llena de pasión y de gozo escuchar el mensaje de Cristo como nunca, como nada en esta vida. Por eso la Biblia es maravillosa, es lo mejor que puede haber. Hay mucha gente que se mete a criticar la palabra de Dios, pero ni siquiera ha leído, no sabe lo que está en la Biblia. O si lo ha leído, lo llenó en su cabeza, pero no está en su corazón, porque hay mucha gente que sabe mucho de la Biblia en su cabeza, pero su corazón está vacía. Y eso es otro tipo. La palabra de Dios
es la más atacada de todas. Muchas veces fue quemada. Por ejemplo, el gran filósofo Voltaire, que es un francés, por cierto, eso justificaba muchas veces para justificar mi falta de fe en Dios cuando yo no era cristiano. Decía, Voltaire dijo que en 100 años la palabra de Dios se habrá olvidado y la iglesia cristiana sería un museo nada más. Dijo Voltaire, un filósofo muy famoso, es un francés. Voltaire, puedes buscarle sus libros, puedes leerlo para saber qué pensaba. Él dijo que en 100 años el evangelio quedaría en ruinas y que no serviría para nada, y que todos los cristianos quedarían al olvido. 50 años después de su muerte, en la casa de Voltaire se puso como un almacén de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Mundial, y en su imprenta de Voltaire se fabricó miles de Biblias para la gloria de Dios, para que vean ustedes que la palabra de Dios es viva, es eficaz y nadie lo puede calmar, nadie lo puede cortar. Por eso dice San Mateo 24:35, Jesús dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Por eso, mis hermanos y mis amigos que están escuchando este mensaje, yo estoy de acuerdo con la gente que rechaza el evangelio. Hay un profesor me dijo la otra vez que yo no quiero saber de fanatismo de la cosa de Dios. Adelante, es que no te ha tocado la palabra de Dios. Yo también fui como tú y más rebelde todavía, porque soy un apasionado en lo que hago. En la filosofía, en el materialismo de Marx, de Hegel, yo leí a Marx, a Hegel, y yo pensé que el cambio del hombre venía de la filosofía, pero no me imaginaba que Cristo podía cambiar las cosas. Y yo entiendo que digas, es que no quiero, adelante, pero cuando te toque la palabra de Dios, va a cambiar tu vida, va a cambiar tu corazón, te va a transformar para siempre tu mente, porque la palabra de Dios es viva. Y dice Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Eso de la pandemia, de todo lo que está pasando, de lo que está aconteciendo, eso ya estaba en la Biblia. Los que leemos la Biblia, eso no nos sorprende, sabíamos que así iba a ser y vendrán todavía cosas peores, todavía vendrán y ya lo van a ver ustedes también, lo veremos todos si estamos con vida. Dice que los padres se pondrán contra sus hijos, los hijos contra sus padres, habrá un caos total en la tierra, pero mientras tanto vamos todavía leyendo la palabra de Dios. En 1512, un acontecimiento que marcó la historia del cristianismo, William Tyndale, un hombre inglés que tradujo la Biblia del latín al inglés, porque antes, mis amigos, mis hermanos, la Biblia nada más estaba en latín porque consideraban al latín como un lenguaje sagrado. Entonces nadie podía traducir la Biblia en otro lenguaje más que únicamente el latín. Y que lo podía hacer, que lo hiciera eso, sería considerado como un hereje, como una herejía, algo en contra de Dios. Pero William Tyndale se da cuenta que la gente no entendía el mensaje de Cristo, porque su lengua no es latín y ellos hablan inglés en Inglaterra. William Tyndale se atrevió a traducir el Nuevo Testamento al inglés. ¿Y sabe qué pasó con él? Él fue muerto en la hoguera por traducir el Evangelio de Cristo. Pero pasó de tiempo después, el emperador, el rey de ese lugar de Inglaterra, permitió que se tradujera más Biblias en inglés. Ahora tenemos en español y hasta en celtal tenemos la palabra de Dios. ¡Qué maravilloso es! En la Biblia, mis hermanos, está centrado en la voluntad de Cristo Jesús. En San Mateo 18:14, ¿cuál sería la voluntad más grande del Señor? En San Mateo 18:14 vamos a leer en este momento. Si tienes tu Biblia puedes buscarlo en tu lugar, en tu casa. San Mateo 18:14. ¿Cuál es la voluntad de Dios, de Jesús? ¿Por qué dejó su palabra aquí? Dice así, San Mateo 18:14. Así, no es la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Hablando de la oveja perdida. Esta palabra quedó escrita para que tú entiendas que el Señor Jesucristo, Jesús de Nazaret, no quiere que tú te pierdas,
sino que tú te procedas al arrepentimiento, que digas, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Esa es la intención de la palabra de Dios. Además de que te motiva, además que te ayuda, además que te aconseja, pero el centro de la palabra de Dios es que tú aceptes, que recibas a Cristo en tu corazón y que tengas vida eterna a través de Jesucristo por su muerte en la cruz del Calvario. Y eso es lo maravilloso. Eso es lo que nos lleva. De ningún lugar, de ningún otro libro puedes encontrar algo así, una promesa así, que después de que tú mueras, después de que tú dejes de latir tu corazón, en ese momento irás con el Señor Jesús y la gente puede decir que Dios lo tenga en su santa gloria, porque sí está en la santa gloria de Dios. Mis amigos, mis hermanos, esta Biblia que está aquí es para que tú puedas leerla y puedas entender que hay vida eterna en Cristo Jesús y que hay perdón de los pecados. Cualquier pecado que hayas cometido, por muy vergonzosa que sea el pecado que cometiste, pero si tú vienes a Dios y le pides perdón, Él te perdona. Y cuando deja de latir tu corazón, te irás con Él a la vida eterna.